Se me heló la sangre al escuchar a mi propio hijo decir que yo era un estorbo. Su plan, declararme senil para vender mi empresa de 15 millones de euros, la que levanté desde cero en Villaverde. Pero como buen madrileño, le enseñé que la traición tiene un precio, y la ley española me dio el arma perfecta para cobrárselo. Escucha cómo un padre defendió su dignidad. Los domingos en La Moraleja tienen el peso del silencio desde que Elena se fue. La mesa es demasiado grande para 2 personas, y el sonido de los cubiertos contra la porcelana rebota en las paredes del comedor vacío. Yo sigo sentándome en la cabecera, como siempre, y Marcos en el mismo sitio que ocupaba de niño. Pero el hombre que tengo enfrente ya no es mi hijo. Es un extraño que consulta su móvil con más interés del que jamás me dedica a mí. Intento romper el hielo, como cada domingo. Le hablo del nuevo contrato con los alemanes, un hito para la empresa, la culminación de meses de trabajo. Le explico los detalles técnicos, la importancia estratégica, el futuro que asegura para Sistemas Metálicos Garmendia. Lo hago porque es la única forma que conozco de decirle que todo esto, todo este esfuerzo, es para él. Pero Marcos no levanta la vista de la pantalla. Responde con monosílabos, un ajá por aquí, un claro por allá. Siento la misma vieja frustración, esa sensación de hablar con una pared. Para él, la empresa no es un legado forjado con sudor. Es una herencia garantizada, un derecho de nacimiento que tarda demasiado en llegar. A la mañana siguiente, se me ocurre una idea estúpida. Un último intento de conectar. En lugar de ir directamente a la Castellana, conduzco hacia el sur, hacia el laberinto de polígonos de Villaverde. Saco del bolsillo el viejo llavero, el que pesa, el que tiene las llaves originales de la nave. Marcos, a mi lado, mira su reloj con impaciencia. Al entrar, el olor a metal y aceite rancio lo llena todo. Es el olor de mis principios, de las noches sin dormir, de la incertidumbre. Le señalo la esquina donde tenía un catre. Le hablo de las primeras máquinas que compré de segunda mano, de cómo celebré mi primer pedido importante comiendo un bocadillo de calamares aquí mismo, de pie. Él pasea la vista por el polvo y el desorden con una mueca de asco. Para él, todo aquello no era más que un ejercicio de nostalgia inútil. Me lo dijo así, con esas palabras, mientras se sacudía una mota de polvo de la solapa de su traje de 1000 euros. En ese momento entendí que él no veía el origen, solo el resultado, y lo despreciaba. Unos días después, en la sala de juntas, esa brecha se hizo aún más evidente. Presidía la reunión con la calma de siempre. Mi autoridad no necesita gritos, se basa en décadas de decisiones correctas. Estábamos revisando las cuentas anuales, sólidas como siempre, cuando Marcos me interrumpió. Delante de todos empezó a hablar de apalancamiento agresivo, de maximizar el shareholder value, de toda esa jerga que aprendió en alguna escuela de negocios carísima y que a mí siempre me ha sonado a humo. Proponía endeudar la empresa hasta las cejas para una expansión arriesgada. Rechacé su propuesta con calma, explicando que nuestra fortaleza era la estabilidad, no la especulación. No levanté la voz, simplemente expuse los hechos. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron por encima de la larga mesa de caoba, vi algo en sus ojos. No era decepción, era un odio frío, puro, apenas disimulado. Fue un destello, pero lo vi. La revelación final, sin embargo, llegó por puro azar. Esa misma noche, ya tarde, me di cuenta de que me había dejado las gafas de leer en el despacho. Volví a la oficina.
Todo estaba en silencio, oscuro, solo las luces de emergencia y el murmullo lejano del tráfico de la Castellana. Al acercarme a mi puerta, oí la voz de Marcos. Venía de su despacho. La puerta estaba entreabierta. Hablaba por teléfono, en voz baja, confidencial. Al principio no le di importancia, pero entonces una frase me heló la sangre. Oí con una claridad terrible las palabras. Declararlo incapaz. Me detuve en seco, escondido en la penumbra del pasillo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda. Seguí escuchando. El neurólogo está de nuestra parte. Necesitamos el poder notarial absoluto para liquidar los activos. Cada palabra era un golpe. No era un plan de negocio, era una conspiración. Estaba escuchando a mi propio hijo planear mi muerte civil. Estaba escuchando el ruido de las serpientes. Me quedé allí, inmóvil, sin poder respirar, mientras el imperio que había construido con mis manos se convertía en el arma que mi heredero quería usar para destruirme. Esa noche no dormí. El shock inicial, ese frío paralizante que sentí en el pasillo de la oficina, dio paso a una lucidez febril, quemante. Las palabras de Marcos resonaban en mi cabeza, no como un eco, sino como un martillo que destrozaba 80 años de mi vida, de mis certezas. Declararlo incapaz, liquidar los activos. Me levanté y fui a mi estudio, el mismo lugar donde durante décadas había trazado el futuro de mi empresa, de mi familia. Pero esa noche no miré planos ni balances. En la oscuridad, con la única luz de la luna entrando por el ventanal que da al jardín, abrí una vieja caja de contabilidad, una de esas de lomo de cuero que ya no se usan. No necesitaba encender la luz. El libro mayor de agravios lo tenía grabado en la memoria. Empecé a anotar mentalmente, cuenta por cuenta, cada sacrificio, cada señal que había ignorado por esa ceguera voluntaria que llamamos amor de padre. La primera partida fue la más dolorosa. Casi 1 millón de euros del dinero de Elena, su herencia, que Marcos había pulverizado en una de esas SICAVs que prometían el oro y el moro, justo antes de que todo saltara por los aires en 2008. Recuerdo su pánico, su desesperación. Y yo, por supuesto, lo rescaté. Saqué el dinero de mi propio patrimonio para tapar el agujero, para salvarlo de la ruina y, sobre todo, para proteger las apariencias. En su círculo de amigos del club de campo, un fracaso así era una muerte social. Nunca volvimos a hablar de ello. Yo pensé que era un acto de amor. Ahora veo que fue mi primer gran error. Le enseñé que sus actos no tenían consecuencias. Luego recordé la conversación con mi abogado hace unos años. Le di un poder notarial a Marcos. Para agilizar gestiones, le dije, para que no tenga que estar yo para cada firma. Recuerdo la cara seria de mi abogado, un hombre prudente. Me advirtió que un poder general era un arma peligrosa en las manos equivocadas. Yo me reí. ¿Equivocadas? Es mi hijo. ¡Qué iluso! Le había entregado yo mismo la pistola con la que ahora pretendía matarme. El sol empezó a teñir el cielo sobre Madrid, y yo ya no sentía dolor, solo una claridad gélida. Tenía un plan. Cuando bajé a desayunar, Marcos ya estaba allí, con una sonrisa solícita que ahora me resultaba repulsiva. Me preguntó si había dormido bien. Le mentí, diciéndole que cada vez me costaba más. Entonces, deliberadamente,
Dejé pasar la hora de mi pastilla para la tensión. La dejé junto a mi taza de café, a la vista. Como esperaba, él se dio cuenta. Con una falsa preocupación en la voz, me dijo que no debía descuidarme. Se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua y una pastilla en la palma de su mano. Pero no era mi pastilla. La mía es pequeña y anaranjada. Esta era más grande, blanca. La miré y luego lo miré a él, a sus ojos que no sostenían la mirada. Fingí agradecimiento. Me la llevé a la boca y la escondí bajo la lengua mientras bebía el agua. Cuando se dio la vuelta, la saqué y la guardé en el bolsillo de mi batín. Era la primera prueba física, la primera pieza para mi contraataque. Más tarde, en la oficina, me encerré en mi despacho con la excusa de revisar unos contratos antiguos. Entré en la banca online de la empresa. No buscaba grandes desfalcos, sino el goteo constante, la sangría de las termitas. Y la encontré. Docenas de transferencias periódicas, siempre por debajo del umbral que activa las alarmas, a la cuenta personal de Marcos. Estaban camufladas como gastos de representación, dietas, reuniones con clientes. Sumé el total del último año, más de 80.000 euros. 80.000 euros robados a la empresa que le iba a pertenecer, robados a su propio futuro. No era la cantidad, era la mezquindad, el desprecio sistemático. La llamada llegó a media tarde. Era una mujer con voz afectada, presentándose como la secretaria de un eminente neurólogo. Me hablaba con un tono deliberadamente lento y condescendiente, como se le habla a un niño o a un anciano al que se le han perdido las luces. Confirmaba una cita para un chequeo cognitivo completo que mi hijo, tan preocupado por mí, había concertado. Cada palabra era un insulto, una humillación calculada. Fue la gota que colmó el vaso. No era solo el dinero. No era solo la traición. Era un ataque directo a mi dignidad. Colgué el teléfono. El libro mayor estaba cerrado. Ya no era un padre dolido. Era el fundador de Sistemas Metálicos Garmendia, y mi hijo se había convertido en un competidor hostil. Y yo jamás he perdido una guerra comercial. Ya no había lucha moral dentro de mí. El dolor seguía ahí, por supuesto. Una brasa incandescente en el fondo de mi pecho, pero se había transformado en algo frío, afilado, un propósito. Durante un breve instante, la noche anterior, consideré la opción más sencilla, la más de padre. Podría haberlo sentado en mi despacho, haberle puesto las pruebas sobre la mesa y haberle exigido una explicación cara a cara. Pero conocía a mi hijo. Negaría todo, se haría la víctima, me acusaría de estar senil y de imaginar cosas. En una ciudad como Madrid, donde una confrontación es una declaración de guerra, no puedes entrar en batalla sin una estrategia de aniquilación. Un ataque a medias solo te deja vulnerable. No, mi venganza no sería un arrebato emocional, sería un proyecto de ingeniería. Lo primero que hice fue no llamar a mi abogado de siempre, el de la empresa. Él conocía a Marcos desde niño, y en esta guerra no podía permitirme ni una sola lealtad dividida. En su lugar, fui a ver a Luis, un viejo amigo, un penalista jubilado que vivía en un piso señorial en el barrio de Argüelles. Mientras subía en su ascensor de jaula, sentí que retrocedía a un Madrid más sólido, menos frívolo. Luis me recibió en su biblioteca, un santuario de libros y humo de pipa. Le expuse la situación sin una pizca de emoción, como si estuviera exponiendo un caso de un tercero.
Le hablé del poder notarial, de la llamada, de la pastilla. Luis me escuchó en silencio, sus ojos agudos analizando cada detalle. Cuando terminé, no me dio un pésame. Me miró con una mezcla de asombro y respeto profesional. Su consejo fue inmediato y contundente. La primera piedra de mi plan, revocar el poder notarial, y hacerlo de forma discreta, sin que saltaran las alarmas. Mi siguiente movimiento fue más audaz. Contacté directamente con el CEO de nuestra mayor competencia, una multinacional alemana. Organicé una reunión en la suite de un hotel, el Ritz, donde la discreción es parte del servicio. Jugué el papel que Marcos quería que interpretara, el de un hombre cansado, al borde de la jubilación, preocupado por el futuro de la empresa que había creado. Le hablé de mi deseo de ver mi legado en buenas manos, de una transición suave. El alemán, un hombre implacable en los negocios, se sorprendió de mi franqueza. Puse sistemas metálicos Garmendia sobre la mesa, no como una empresa en venta, sino como un imperio buscando un sucesor digno. Vi el brillo de la codicia en sus ojos. La semilla estaba plantada. Con los flancos cubiertos, comencé mi pequeña obra de teatro. En casa y en la oficina, adopté la máscara de la senilidad incipiente. Empecé a ser deliberadamente olvidadizo. Le pedía a Marcos que me repitiera las cosas. Fingía no recordar nombres de clientes clave. Perdía documentos importantes en mi propio despacho para que él tuviera que encontrarlos. Le pedía que me gestionara tareas sencillas, alegando que la cabeza ya no me daba para tanto. Y él, mi querido hijo, mordió el anzuelo con una avidez insultante. Veía en sus ojos esa mezcla de impaciencia y triunfo. Me daba palmaditas condescendientes en el hombro. Me hablaba más despacio, con esa paciencia fingida que se reserva para los niños y los tontos. Se estaba volviendo descuidado, confiado, creyendo que su plan avanzaba sin obstáculos. La confirmación final, la pieza que aniquiló el último vestigio del padre que había en mí, llegó una tarde de martes. Fue una llamada que intercepté la que me había puesto en este camino. Una conversación con su abogado, donde oí la palabra que lo cambió todo. Estorba. Ese viejo estorba. Una palabra que me convirtió de padre a obstáculo, pero necesitaba más. Dejé mi teléfono grabando discretamente en el salón mientras fingía echarme una siesta en el sofá, una costumbre que había adoptado como parte de mi papel de anciano frágil. Más tarde, en la soledad de mi estudio, escuché la grabación. Era Marcos, hablando con su novia. Su voz era relajada, jactanciosa, llena de desprecio. La oí a ella reírse cuando él dijo, con una claridad que me revolvió el estómago: «Tranquila, en 3 meses el viejo estará en una residencia de lujo y nosotros en las Maldivas». No solo quería incapacitarme y robarme, quería borrarme, meterme en un cajón y tirar la llave para disfrutar de mi dinero bajo el sol. La arquitectura de la caída estaba terminada. Ahora solo quedaba construirla, ladrillo a ladrillo. La notaría de la calle Serrano olía a cera, a papel antiguo y a decisiones irrevocables. No era un lugar para las dudas. Los despachos, panelados en maderas nobles, absorbían el sonido, creando una atmósfera densa, solemne. Era el escenario perfecto para lo que venía a ser. Luis, mi amigo, ya me esperaba junto al notario, un hombre de la vieja escuela cuya firma en un documento tenía más peso que la palabra de un rey. Nos sentamos en una sala de juntas más pequeña e íntima, y los 3 documentos que cambiarían el futuro de mi legado
fueron depositados sobre la mesa de caoba pulida. El primero fue el más sencillo, el más urgente, la revocación del poder notarial. Al estampar mi firma, sentí que le quitaba a Marcos la pistola que yo mismo le había entregado. Era un acto de pura autodefensa. El primer muro de la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. El segundo documento era el contrato de venta. 15 millones de euros. El trabajo de mi vida, mi sudor, mis noches en vela, todo reducido a una cifra en un papel. Por un instante dudé. Era como vender a un hijo. Pero entonces recordé la palabra estorba y la duda se desvaneció. Firmé con un trazo firme. Sistemas Metálicos Garmendia ya no era mía. Mi legado se había transformado. Había pasado de ser algo sólido, de acero y hormigón, a algo líquido, maleable, algo que ahora podía redirigir a mi antojo. El tercer documento era el Nuevo Testamento, y ahí residía la verdadera arquitectura de mi plan. Luis, con la precisión de un cirujano, me había explicado la estrategia, una obra maestra de la ley española. La ley, esa misma que Marcos quería retorcer para declararme incapaz, iba a ser mi arma más afilada. En España, un padre no puede desheredar a un hijo por completo. La ley protege a los herederos forzosos con algo llamado la legítima. Mi herencia, ahora 15 millones líquidos, se dividía en 3/3 exactos. El primer tercio, 5 millones, es la legítima estricta. Es sagrada, intocable, y debe repartirse a partes iguales entre los hijos. Como Marcos es hijo único, tiene derecho a su parte de ese tercio, y no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo. Pero los otros 2/3, ahí es donde residía mi poder. El segundo tercio se llama mejora. Está diseñado para que un padre pueda mejorar la herencia de uno de sus hijos por encima de los otros. Pero la ley no te obliga a usarlo. Puedes, simplemente, no mejorar a nadie. El último tercio es el de libre disposición. Con ese dinero, 5 millones más, podía hacer literalmente lo que me diera la gana. Dárselo a un amigo, a la beneficencia, quemarlo si quería. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Mi estrategia no era desheredar, algo ilegal. Era reducir su herencia a la mínima expresión que la ley permitía. De los 15 millones que él ya sentía suyos, solo vería la calderilla que la ley me obligaba a dejarle. El notario me pasó el testamento. Lo leí, aunque ya me lo sabía de memoria. El 70% de la venta, 10,5 millones de euros que cubrían íntegramente el tercio de mejora y casi todo el de libre disposición, serían transferidos en vida a 3 fundaciones. La primera, una fundación contra el cáncer, en memoria de Elena. La segunda, una fundación para becas de formación profesional destinada a jóvenes de Villaverde, para que tuvieran la misma oportunidad que yo nunca tuve. La tercera, una para la investigación del Alzheimer, una ironía cruel que sabía que Marcos entendería perfectamente. El resto del dinero, unos 4,5 millones, se depositaría en un fideicomiso. De ese fondo, Marcos recibiría su legítima estricta, ese 1,666,000 euros que la ley le reservaba. Una fortuna para cualquiera, pero una miseria para alguien que esperaba 15 millones, una cantidad insuficiente para tapar los agujeros de sus fracasos y mantener su fachada de triunfador. Y el resto del fideicomiso, casi 3 millones, quedaría bloqueado.
El notario había redactado una cláusula de una belleza letal. Ese dinero solo podría usarse para financiar la educación universitaria de mis futuros nietos, si es que algún día los tenía, y sería administrado por un patronato externo en el que Marcos no tendría ni voz ni voto. Le estaba negando el presente, pero le dejaba abierta una puerta a un futuro que quizás nunca llegaría, un futuro que ya no dependía de él. Firmé el testamento. El notario lo selló. Todo era legal, blindado, inexpugnable, pero faltaba el último paso, el que lo hacía irreversible. Desde la misma sala, con el notario y Luis como testigos, llamé a mi gestor personal del banco. Le di la orden de ejecutar las transferencias a las 3 fundaciones. En ese mismo instante, hubo un silencio al otro lado de la línea. La sorpresa del gestor ante una operación de semejante calibre. Le confirmé la orden con voz firme. Cuando colgué el teléfono, un peso que no sabía que llevaba encima durante años se desprendió de mis hombros. No sentí alegría, sentí paz. Una paz fría, metálica, como la de una máquina que acaba de ejecutar su función a la perfección. La partida de ajedrez había terminado, y era jaque mate. El día después de la tormenta en la notaría fue extrañamente tranquilo, como el silencio que sigue al paso de un huracán. Mantenía mi fachada de fragilidad, moviéndome por la casa con una lentitud estudiada. Pasé la mañana organizando mi estudio, un acto que, para Marcos, que me observaba de reojo, debió parecer la confirmación definitiva de mi senilidad, el típico comportamiento de un viejo que ordena sus cosas sin ton ni son. Pero para mí era una catarsis. Cada libro que colocaba en su sitio, cada papel que archivaba, era un acto de reafirmación. Ya no tenía sospechas, solo certezas. El campo de batalla estaba preparado, las tropas desplegadas. Mi única duda era cómo reaccionaría el enemigo al descubrir que la guerra ya estaba perdida. La primera escaramuza tuvo lugar esa misma mañana. Marcos me llevó a la cita con su eminente neurólogo. Entré en la consulta apoyándome en su brazo, fingiendo una debilidad que no sentía. Marcos le había pintado al médico un cuadro desolador, el de un anciano al borde del abismo cognitivo. El doctor, un profesional serio aunque claramente manipulado, empezó con sus preguntas. Fecha, lugar, el nombre del presidente. Respondí con calma. Luego pasó a pruebas más complejas, series de números inversas, memorización de palabras, problemas de lógica. Y ahí, en lugar de la confusión que Marcos esperaba, se encontró con una mente afilada por 60 años de estrategia empresarial. Respondí a cada pregunta no solo con corrección, sino con una lucidez y una precisión que empezaron a incomodar al médico. Veía cómo sus cejas se arqueaban, cómo su mirada pasaba de mí a Marcos, buscando una explicación. Al final, después de casi una hora, el doctor cerró su carpeta. Su conclusión fue tan rotunda como una bofetada para mi hijo. Estaba cognitivamente perfecto, con una agilidad mental por encima de la media para mi edad. La cara de Marcos era un poema de ira contenida. El neurólogo no era parte del complot, simplemente había sido utilizado, y ahora se daba cuenta. Por la tarde, fui a la oficina, mi último paseo. Le dije a Marcos que necesitaba recoger algunos objetos personales para tenerlos en casa. Mientras caminaba por los pasillos, los empleados me saludaban con el mismo respeto de siempre. Para ellos, yo seguía siendo el fundador, el patriarca. Nadie sabía que estaba paseando por un territorio que ya no me pertenecía. Desde la puerta de mi despacho, que pronto sería de otro,
Miré a Marcos. Estaba encerrado en su propia oficina de paredes de cristal, frustrado por el fracaso de la mañana, hablando por teléfono con gestos nerviosos. Parecía un animal enjaulado. Yo, en cambio, me sentía libre. Guardé en una pequeña caja una foto de Elena, el pisapapeles hecho con el primer trozo de acero que vendí, y las viejas llaves de la nave de Villaverde. Cerré la puerta de mi despacho por última vez sin mirar atrás. La primera grieta en la realidad de Marcos se abrió esa misma tarde. Yo ya estaba en casa, en la paz de mi estudio, pero casi podía verlo. Imaginé su teléfono sonando en la oficina. Al otro lado, un contacto del sector, un tiburón que siempre huele la sangre. La pregunta, lanzada con falsa casualidad: ¿qué hay de cierto en el rumor de que Garmendia ha sido vendida a los alemanes? Pude ver a Marcos forzando una carcajada, negándolo todo categóricamente, llamándolo un disparate. Pero también pude ver el sudor frío en su frente al colgar, la duda instalándose en su mente como un veneno. El rumor en el mundo empresarial de Madrid es la antesala de la noticia. Y él lo sabía. Su confianza, tan arrogante hacía unas horas, empezaba a resquebrajarse. El golpe final lo reservé para el final del día. No se lo entregué en mano. Eso habría sido demasiado personal, demasiado de padre a hijo. En su lugar, utilicé los métodos del mundo que él tanto admiraba, el profesional, el impersonal. Hice que un mensajero le entregara en su despacho un sobre oficial, con el sello de la notaría. Dentro no había una carta, sino una citación formal, redactada en un lenguaje legal y frío que no dejaba lugar a la interpretación. Le convocaba a una reunión familiar extraordinaria en la notaría de la calle Serrano a las 9 de la mañana del día siguiente. Y añadí una última frase, calculada para infundir el máximo pánico. Es imperativo que asistas. Se tratará el futuro de tu patrimonio. No usé la palabra gerencia, que tiene una connotación familiar, cálida. Usé patrimonio, una palabra de banqueros y abogados, una palabra de guerra. La calma había terminado. La tormenta estaba a punto de estallar. Y yo estaría esperando en su epicentro, en la tranquilidad de la sala de juntas, listo para el juicio final. Llegué a la notaría media hora antes. Quería sentir la sala, hacerla mía. No era un lugar desconocido para mí, pero esa mañana tenía una resonancia diferente. La sala de juntas, con su imponente mesa de caoba y sus sillas de cuero, no era el escenario de una reunión familiar, sino de un consejo de guerra. Mis aliados, Luis y el notario, ya estaban allí. No intercambiamos palabras innecesarias. Asentimos con la cabeza, un gesto entre hombres que entienden la gravedad del momento. Sobre la mesa, solo 3 botellas de agua y 3 vasos. La escenografía era deliberadamente fría, profesional, madrileña. Aquí no se venían a llorar penas, se venían a ejecutar sentencias. Coloqué mi carpeta de cuero, gruesa y pesada por el peso de las pruebas, justo delante de mi sitio, en la cabecera de la mesa, y esperé. Marcos llegó puntual, lo cual me sorprendió. Entró con una mezcla de arrogancia y pánico mal disimulado. Llevaba su traje de ejecutivo de éxito como una armadura, pero sus ojos se movían con rapidez, evaluando la situación, buscando una debilidad. Al vernos a los 3, tan serios, su falsa seguridad flaqueó por un instante, pero se recuperó enseguida. Intentó tomar el control de la situación desde el primer momento,
usando esa jerga de negocios que él confundía con poder. Se dirigió a mí, ignorando a los otros dos, con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Me preguntó qué era toda esa performance, que si había algún problema, él estaba allí para solucionarlo eficientemente. Fue como ver a un actor recitando un papel que ya no se correspondía con la obra. Dejé que terminara su pequeño discurso. El silencio que siguió fue denso, pesado. Entonces, con una voz que no reconocí como mía, una voz helada, sin inflexiones, le ordené que se callara y se sentara. La sorpresa en su cara fue total. No era la voz del viejo frágil que había estado interpretando. Era la voz del fundador de Sistemas Metálicos Garmendia. Se sentó de golpe, como un autómata. Deslicé la carpeta de cuero por la superficie pulida de la mesa hasta que quedó en el centro. El sonido sordo de la piel contra la madera fue el único ruido en la sala. Lo miré a los ojos y pronuncié las palabras que marcaban el principio del fin. Le aclaré que aquello no era una negociación, era una notificación. El primer golpe no lo di yo. Se lo cedí a Luis, mi abogado. Él, con un tono puramente técnico, como si estuviera leyendo el informe meteorológico, le informó de que la totalidad de las acciones de Sistemas Metálicos Garmendia habían sido vendidas hacía exactamente 48 horas a un conglomerado industrial alemán. Le dijo que la transacción era firme y que los fondos correspondientes ya habían sido transferidos y depositados. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Marcos. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Su armadura de ejecutivo de éxito se resquebrajó, y por primera vez en mucho tiempo vi al niño asustado que se escondía debajo. Su mundo, el que daba por sentado, el que creía que le pertenecía por derecho, acababa de evaporarse. Pero el golpe financiero no era suficiente. Necesitaba que entendiera el porqué. Necesitaba que la traición tuviera un rostro, una voz. Abrí la carpeta de cuero. Dentro no había balances ni contratos, solo unas cuantas hojas de papel. Eran las transcripciones de sus conversaciones. Saqué la primera hoja. No necesité leerla. Me sabía cada palabra de memoria. Lo miré fijamente, y sin una pizca de emoción en mi voz, solo con el peso de la verdad, recité sus propias palabras. Le dije que un padre puede perdonar muchas cosas: la estupidez, la ambición, incluso la debilidad. Pero que hay palabras que actúan como veneno, que lo pudren todo para siempre. Y entonces, lentamente, pronuncié la frase que él había susurrado por teléfono. La frase que había sellado su destino. Ese viejo estorba. Necesito que desaparezca pronto. La sala quedó en un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que casi podía oír cómo se rompía por dentro el último vestigio de mi hijo. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire denso de la sala, tan tangibles como el polvo en un rayo de sol. El silencio que siguió no fue un vacío, fue una condena. Marcos me miraba con los ojos desorbitados, su mente tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de oír. La palabra estorba rebotaba contra las paredes de caoba, despojándolo de toda su arrogancia. Fue el notario quien rompió el hechizo. Con un gesto profesional, encendió un proyector y una tabla de Excel apareció en la pared blanca. No había nombres, solo cifras frías, impersonales. 15 millones de euros en la columna de total activos. Y luego, el desglose. Vi cómo los ojos de Marcos seguían las líneas, buscando la cifra que creía suya.
Primero apareció la partida de las fundaciones. 10.500.000 euros. Una cantidad que le hizo jadear. Luego, la del fideicomiso. 4,5 millones. El notario, con un puntero láser, aisló la cifra final, la que llevaba el epígrafe legatario forzoso, Marcos Garmendia. 1.666.666 euros. La cifra brillaba en la pared, solitaria, casi insultante en su precisión. Era la ley, destilada en un número. Fue entonces cuando explotó. Se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo de mármol. Empezó a gritar una letanía de negación y furia. Que era ilegal, que lo había engañado, que yo estaba senil y que esos dos, señalando a Luis y al notario, me habían manipulado. Su voz se quebró en un grito de pura rabia. Yo permanecí impasible, mirándolo como se mira un fenómeno meteorológico, una tormenta que sabes que tiene que pasar. Luis ni siquiera se inmutó. Dejó que Marcos se vaciara y cuando hizo una pausa para tomar aire, le advirtió con una calma letal que cualquier intento de impugnación del testamento sería respondido con la presentación de todas las grabaciones como prueba en un juicio público. Le explicó que la prensa estaría encantada de contar la historia del hijo que intentó incapacitar a su padre para robarle. La amenaza funcionó como un interruptor. La ira se desvaneció de su rostro y fue reemplazada por algo mucho más primario: el pánico. Su cuerpo se desinfló. Se derrumbó de nuevo en la silla, pero esta vez no como un ejecutivo, sino como un niño castigado. Y entonces empezó a llorar. Lágrimas de verdad, ruidosas, acompañadas de súplicas. Me pidió perdón, una y otra vez. Me dijo que estaba desesperado, ahogado en deudas, que nunca quiso hacerme daño. Y recurrió al último argumento que le quedaba, el que sabía que una vez fue mi mayor debilidad. Me llamó papá. Me suplicó que lo recordara, que era mi hijo, mi única familia. Durante toda la reunión, había evitado mirarlo directamente a los ojos, pero en ese momento lo hice. Dejé que viera la frialdad que había en mi mirada, el desierto que su traición había dejado. Dejé que el silencio se alargara, que sus sollozos se convirtieran en el único sonido de la sala. Y cuando por fin hablé, mi voz fue tan dura y cortante como el cristal roto. Le dije que él había dejado de ser mi hijo en el preciso instante en que me había convertido en un estorbo. Le expliqué que un hijo puede equivocarse, puede fallar, puede incluso decepcionar, pero un hijo no se deshace de su padre. Me levanté. Sentí el peso de mis 80 años, pero también la ligereza de una decisión irrevocable. Caminé lentamente hasta su lado de la mesa. Él levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados llenos de una última y patética esperanza. Me detuve a su lado, pero no lo toqué. Puse mis manos sobre la superficie fría de la caoba. Le dije que la legítima era su derecho por ley, y que la tendría, que ese 1,5 millones de euros era lo único que nos unía ya. No la sangre, no los recuerdos. La ley. Y entonces ejecuté el golpe final. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la pastilla blanca que me había dado, envuelta en un pequeño pañuelo. Con un gesto deliberado, la desenvolví y la dejé sobre la mesa pulida, justo delante de él. La pastillita blanca destacaba contra la madera oscura, un punto minúsculo pero cargado de un significado monstruoso. Le dije que la ley nos unía, sí,
pero que esa pastilla, esa pequeña cosa blanca, era lo que nos separaba para siempre. Era el símbolo de la confianza rota, del abismo que había abierto entre nosotros. No esperé su reacción. Me di la vuelta, y con un gesto a Luis para que me siguiera, caminé hacia la puerta. No miré atrás. Al salir de la sala, dejándolo solo con el notario y con los papeles que certificaban su ruina, no sentí ni triunfo ni tristeza, solo un cansancio profundo, inmenso. El cansancio de un hombre que ha tenido que amputarse una parte de su propio cuerpo para poder sobrevivir. Ha pasado un año, o quizás un siglo. El tiempo, después de la tormenta, adquiere una densidad diferente. Vendí el chalet de La Moraleja, demasiado grande, demasiados fantasmas. Ahora vivo en un ático en el barrio de las Letras, con una terraza que mira a los tejados de Madrid. El silencio aquí es diferente. No es el silencio pesado del luto, sino el murmullo sereno de la vida. He vuelto a Villaverde, no a la vieja nave que ahora lleva un logo alemán en la fachada, sino a un centro de formación profesional que he levantado con el dinero de la fundación. Voy 2 veces por semana. Hablo con los chavales, chicos y chicas que aprenden a soldar, a manejar un torno, a leer un plano. Veo en sus ojos, manchados de grasa y llenos de una ambición limpia, el mismo fuego que yo tenía cuando empecé. No les doy lecciones de negocio. Les hablo de esfuerzo, de dignidad, del orgullo de crear algo con tus propias manos. El otro día, uno de ellos me enseñó una pieza que había fabricado, una unión metálica de una complejidad asombrosa. Al explicármela, sus ojos brillaban. Y yo, por primera vez, en mucho, mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa genuina, que no pesaba, que no escondía nada. De Marcos sé poco, y lo que sé es por terceros. Luis me contó que con el dinero de la legítima malvendió su chalet, pagó las deudas que lo ahogaban y desapareció. Hace unas semanas llegó una carta a mi nuevo apartamento. El matasellos era de Argentina. Reconocí su letra en el remite, más descuidada, más insegura que como la recordaba. La tuve en la mano durante un largo rato. Una parte de mí, un eco del padre que fui, sintió la tentación de abrirla. Quizás había un arrepentimiento, una explicación, una petición de perdón. Pero ¿qué podía decir que importara ya? Las palabras se las lleva el viento. Las acciones, esas se quedan grabadas en la memoria como en el acero. Dejé la carta sobre la mesa del recibidor. Sigue allí, sin abrir. No siento curiosidad ni rencor. Simplemente no me concierne. Hoy he ido a visitar a Elena. El cementerio estaba tranquilo, bañado por esa luz dorada del otoño madrileño. Me senté junto a su lápida y le hablé en voz baja, como siempre hago. Le conté lo de la fundación de Villaverde. Le dije que le habría encantado ver las caras de esos chicos. Y luego le conté lo otro. Le conté que había tenido que tomar una decisión difícil para proteger lo nuestro, el trabajo de toda una vida. No usé palabras duras. Simplemente le dije que había construido un imperio, no para criar a un monstruo, sino para dejar un legado digno, y que creía que por fin lo había conseguido. No sé si me escuchó, pero al levantarme, sentí que una carga que llevaba desde su muerte se había aligerado. Ahora estoy aquí, en mi terraza. El sol se pone sobre los tejados de la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y violeta.
Me he servido un cognac en la copa que me regaló Elena por nuestro 20º aniversario. El aire es fresco. Abajo, el pulso de Madrid sigue su ritmo, ajeno a mi pequeña historia. He recuperado mi vida. He protegido mi dignidad. El silencio que me rodea ya no es un enemigo, es un compañero. Un legado de silencio, ganado a pulso. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. A veces, el mayor acto de amor propio no es perdonar, sino proteger la propia dignidad. Javier no luchó por su dinero, sino por el respeto a su vida y a su obra. Demostró que un legado construido con esfuerzo es más sagrado que un lazo de sangre corrupto, y que la verdadera justicia es proteger ese legado de quienes intentan destruirlo.